Hola, queridos amigos y bienvenidos a Fe sin Ataduras. Hoy nos sumergiremos en un tema de gran profundidad y relevancia, la predestinación. Este concepto teológico ha sido una fuente de intensa reflexión y debate a lo largo de la historia del cristianismo. Entenderlo no solo nos ayuda a conocer mejor los planes y propósitos de Dios, sino también a apreciar la diversidad de pensamientos dentro de nuestra fe. En este vídeo, compararemos dos perspectivas principales sobre la predestinación. Primero, exploraremos la visión tradicional sostenida por la mayoría del cristianismo, que ha moldeado la doctrina y la enseñanza de la Iglesia durante siglos. Luego, nos adentraremos en una perspectiva quizás menos conocida pero igualmente poderosa, la idea de la salvación universal en Cristo. La perspectiva tradicional de la predestinación se basa en la soberanía de Dios y su preconocimiento, sugiriendo que Dios ha elegido a ciertos individuos para la salvación desde antes de la fundación del mundo. Este punto de vista, respaldado por textos bíblicos como Romanos 8:29 al 30 y Efesios 1:5 y 11, sostiene que Dios, en su infinita sabiduría y justicia, ha predeterminado el destino de cada persona, ya sea para vida eterna o condenación. Por otro lado, la perspectiva de la salvación universal en Cristo ofrece una visión esperanzadora y abarcadora del amor de Dios. Según este enfoque, todos fuimos predestinados en Cristo desde antes de la fundación del mundo. La salvación no está limitada a un grupo selecto, sino que se extiende a toda la humanidad. Este punto de vista resalta la infinita misericordia y gracia de Dios, afirmando que, en última instancia, todos serán reconciliados con Él. A lo largo de este vídeo, analizaremos los argumentos bíblicos, teológicos y filosóficos que sustentan cada una de estas perspectivas. Nuestro objetivo no es imponer una creencia específica, sino ofrecer un análisis equilibrado y profundo que les permita a ustedes, nuestros queridos espectadores, formarse una opinión informada y reflexiva sobre este tema crucial. La predestinación es un tema que toca el núcleo de nuestra fe y comprensión de Dios. Al examinar estas perspectivas, esperamos fomentar un diálogo respetuoso y constructivo, basado en el amor y la búsqueda de la verdad. Los invitamos a acompañarnos en este viaje de descubrimiento y reflexión, mientras profundizamos en uno de los misterios más grandes de la fe cristiana. Así que, si están listos para explorar estas profundas verdades bíblicas y teológicas, quédense con nosotros. No olviden suscribirse a nuestro canal, dar un gran me gusta a este vídeo y compartirlo con sus amigos y familiares. Comencemos este fascinante viaje juntos. Comprendiendo la predestinación. Una perspectiva bíblica. El concepto de la predestinación es una de las doctrinas más debatidas dentro del cristianismo. Según la Biblia, la predestinación es la predeterminación divina de todo lo que sucederá, especialmente en relación con la salvación de algunos y no de otros. Este artículo sintetiza la perspectiva bíblica sobre la predestinación basado en la respuesta de God Questions a la pregunta, ¿qué es la predestinación? Romanos 8:29-30 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Además, Efesios 1:5 y 11 declaran, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Muchas personas se oponen a la doctrina de la predestinación, encontrándola controvertida y difícil de reconciliar con el libre albedrío humano. Sin embargo, la predestinación es indudablemente una doctrina bíblica. El punto crucial es entender lo que la Biblia quiere decir con predestinación. El término predestinado en las escrituras mencionadas se deriva de la palabra griega proorizo, que significa determinar de antemano, ordenar o decidir por adelantado. Por lo tanto, la predestinación implica que Dios determina ciertas cosas que sucederán con antelación. Según Romanos 8:29-30, Dios predestinó que ciertas personas serían conformadas a la semejanza de su Hijo, serían llamadas, justificadas y glorificadas. La Escritura frecuentemente se refiere a los creyentes en Cristo como los elegidos o escogidos. Por ejemplo, Mateo 24:22, 31.
La predestinación, por lo tanto, es la doctrina bíblica de que Dios, en su soberanía, selecciona a ciertos individuos para ser salvos. La predestinación no es un acto arbitrario o caprichoso. Está intrínsecamente ligada a la naturaleza omnisciente e inmutable de Dios. Malaquías 3:6. Su presciencia, Romanos 8:29, 11:2. Su amor, Efesios 1:4-5. Y su plan divino y complacencia, Efesios 1:5. El deseo de Dios es que todos se salven y lleguen al arrepentimiento, 1 Timoteo 4, 2 Pedro 3:9. La predestinación es profundamente personal y relacional. Una objeción común a la predestinación es que parece injusta. ¿Por qué Dios elegiría a algunas personas y no a otras? Es esencial recordar que nadie merece la salvación. Todos hemos pecado, Romanos 3:23, y merecemos el castigo eterno, Romanos 6:23. Por lo tanto, Dios sería perfectamente justo al permitir que todos pasáramos la eternidad en el infierno. Sin embargo, Dios elige salvar a algunos de nosotros. Él no está siendo injusto con aquellos que no son elegidos, ya que están recibiendo lo que merecen. La elección de Dios de mostrar misericordia a algunos no es injusta para los demás. Un ejemplo sería un hombre que distribuye dinero al azar a 5 personas en un grupo de 20. Las 15 que no recibieron dinero podrían sentirse molestas, pero no tienen derecho a enfadarse porque el hombre no les debía nada. De manera similar, la gracia y misericordia de Dios son suyas para dar, y nadie las merece. Si Dios elige quién será salvo, ¿no atenta eso contra nuestro libre albedrío para elegir y creer en Cristo? La Biblia afirma que tenemos una elección. Todos los que crean en Jesucristo serán salvos. Juan 3:16, Romanos 10:9-10. La Biblia nunca describe a Dios rechazando a alguien que cree en Él o apartando a alguien que lo busca. Deuteronomio 4:29. Las verdades de la predestinación soberana de Dios y la responsabilidad humana coexisten armoniosamente. En el misterio de Dios, la predestinación opera junto con la atracción de individuos por Dios. Juan 6:44. Y su creencia para salvación. Romanos 1:16. Dios predestina quién será salvo, y las personas deben elegir a Cristo para ser salvas. Ambos hechos son igualmente ciertos. Romanos 11:33 proclama: «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». El misterio de la predestinación está más allá de la plena comprensión humana, pero resalta la majestad y soberanía de Dios. En términos prácticos, la predestinación no debe llevar a la arrogancia o complacencia. En cambio, debe inspirar humildad y gratitud. Saber que la salvación es enteramente por la gracia de Dios debe llevar a los creyentes a vivir de manera digna de su llamamiento. Efesios 4:1. La doctrina de la predestinación también debe fomentar el evangelismo y la oración. Dado que Dios es soberano, los creyentes pueden estar seguros de que sus esfuerzos en compartir el Evangelio darán fruto según su voluntad. En conclusión, la predestinación es una doctrina profunda y compleja arraigada en la Biblia. Subraya la soberanía, gracia y misericordia de Dios, mientras también afirma la responsabilidad humana. Comprender la predestinación puede profundizar la apreciación del plan de salvación de Dios e inspirar una vida de fe, humildad y obediencia. Después de escuchar la primera postura sobre la predestinación, que es una postura muy aceptada dentro del cristianismo, escuchemos ahora la postura que contempla la salvación de todas las criaturas que alguna vez han existido y han caído en pecado. Predestinación y salvación universal. Una perspectiva restauracionista. La doctrina de la predestinación ha sido objeto de debate durante siglos en la teología cristiana. Mientras algunos la interpretan como la elección divina de ciertos individuos para la salvación, otros sostienen una visión más inclusiva y restauracionista, afirmando que todos fuimos predestinados en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Esta perspectiva, sustentada en diversos textos bíblicos, ofrece una visión esperanzadora y abarcadora de la salvación. Efesios 1:4-5 declara: «Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad». Esta escritura es fundamental para la tesis restauracionista, que postula que la predestinación no se limita a un grupo selecto, sino que abarca a toda la humanidad en Cristo. Según esta interpretación,
Dios, en su infinito amor y sabiduría, destinó a toda la creación para ser reconciliada con Él a través de Jesucristo. Romanos 8:29 al 30, complementa esta visión, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a éstos también llamó, y a los que llamó, a éstos también justificó, y a los que justificó, a éstos también glorificó. Aquí, la predestinación es vista como una determinación divina que abarca a todos los que Dios conoció de antemano, es decir, a toda la humanidad. La perspectiva restauracionista encuentra respaldo en otros pasajes bíblicos que subrayan la intención universal de Dios de salvar a todos. En 1 de Timoteo 2:4, se afirma que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Del mismo modo, 2 de Pedro 3:9 dice, «El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». El enfoque restauracionista de la predestinación sostiene que la salvación de todos no es sólo un deseo de Dios, sino un plan predeterminado desde el principio de los tiempos. Esta visión está anclada en la naturaleza amorosa y justa de Dios, quien no desea que ninguno de sus hijos se pierda. En lugar de ver la predestinación como una selección arbitraria de unos pocos, esta interpretación la presenta como un llamado universal y una promesa de redención para toda la creación. Un aspecto crucial de esta interpretación es la obra reconciliadora de Cristo. Colosenses 1:19 al 20 declara, «Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio del reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz». Según los restauracionistas, la muerte y resurrección de Cristo tienen un alcance universal, trayendo reconciliación y restauración a toda la creación. Es importante notar que esta perspectiva no niega la responsabilidad humana ni la necesidad de fe y arrepentimiento. Los restauracionistas creen que aunque todos están predestinados para la salvación en Cristo, cada individuo debe responder a la gracia de Dios. La predestinación, en esta visión, no anula el libre albedrío, sino que garantiza que el propósito final de Dios de salvar a todos será cumplido. Esta interpretación también encuentra apoyo en Romanos 11:32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Este versículo refuerza la idea de que la misericordia y la salvación de Dios son ofrecidas a todos sin excepción. La predestinación, entonces, es vista como un plan divino que abarca a toda la humanidad, asegurando que todos sean alcanzados por la gracia redentora de Cristo. La perspectiva restauracionista de la predestinación tiene profundas implicaciones prácticas para la vida cristiana. En primer lugar, infunde esperanza y confianza en el amor incondicional de Dios. Saber que todos están incluidos en el plan de salvación de Dios puede motivar a los creyentes a vivir con gratitud y a esforzarse por reflejar ese amor en sus vidas. Además, esta visión promueve una actitud inclusiva y no exclusiva en la comunidad de fe. Si todos son predestinados para la salvación, la misión de la Iglesia es proclamar el Evangelio a todas las personas, sin discriminación ni juicio. Este enfoque fomenta la unidad y el amor entre los creyentes, recordando que todos somos parte del mismo plan redentor de Dios. Finalmente, la predestinación universal desafía a los cristianos a vivir vidas que sean testimonio del amor y la gracia de Dios. Si creemos que todos están destinados a ser conformados a la imagen de Cristo, debemos esforzarnos por vivir de manera que otros puedan ver esa transformación en nosotros. La predestinación, entonces, no es sólo una doctrina para discutir, sino una realidad que debe influir en cada aspecto de nuestra vida y testimonio. La perspectiva restauracionista de la predestinación ofrece una visión esperanzadora y abarcadora de la salvación. Basada en una interpretación cuidadosa de las Escrituras, esta visión sostiene que todos fuimos predestinados en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Esta doctrina resalta la naturaleza amorosa y justa de Dios, quien desea que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Como cristianos,
Estamos llamados a proclamar este mensaje de esperanza y a vivir vidas que reflejen la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Queridos amigos de Fe sin Ataduras, hemos llegado al final de este profundo y reflexivo viaje a través del tema de la predestinación. A lo largo de este vídeo, hemos explorado dos perspectivas distintas pero igualmente apasionantes sobre este concepto teológico fundamental. Primero, analizamos la perspectiva tradicional, sostenida por la mayoría del cristianismo, que enfatiza la soberanía y el preconocimiento de Dios. Según este enfoque, Dios ha elegido a ciertos individuos para la salvación desde antes de la fundación del mundo, como se destaca en pasajes bíblicos clave como Romanos 8:29 al 30 y Efesios 1:5 y 11. Esta visión subraya la justicia y sabiduría infinitas de Dios, aunque también plantea preguntas difíciles sobre el libre albedrío y la justicia divina. Luego, exploramos la perspectiva de la salvación universal en Cristo, que ofrece una visión más inclusiva y abarcadora del amor de Dios. Según este punto de vista, todos fuimos predestinados en Cristo desde antes de la fundación del mundo, y la salvación se extiende a toda la humanidad. Este enfoque destaca la infinita misericordia y gracia de Dios, y propone que, en última instancia, todos serán reconciliados con Él. Ambas perspectivas nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de Dios, su plan para la humanidad y el papel del libre albedrío en la salvación. La predestinación es un tema complejo que nos desafía a profundizar en nuestra fe y comprensión de la Biblia. No se trata de llegar a una respuesta definitiva, sino de abrirnos a la rica diversidad de pensamientos y creencias dentro del cristianismo. Esperamos que este análisis haya sido esclarecedor y haya fomentado en ustedes una mayor apreciación por la profundidad y el misterio de la fe cristiana. La predestinación, ya sea vista desde la perspectiva tradicional o desde la visión de la salvación universal, nos recuerda que estamos tratando con el infinito amor y sabiduría de Dios, que trasciende nuestra comprensión limitada. Queremos agradecerles por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y reflexión. Los invitamos a continuar explorando estos temas y a participar en el diálogo respetuoso y constructivo sobre ellos. No olviden dejar sus comentarios y preguntas, ya que sus perspectivas y experiencias enriquecen esta comunidad. Si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse a nuestro canal, darle me gusta a este vídeo y compartirlo con sus amigos y familiares. Juntos, podemos seguir creciendo en nuestra fe y comprensión de la verdad bíblica. Hasta la próxima, y que Dios los bendiga abundantemente. Nos vemos en el próximo vídeo de Fe sin Ataduras.